Para nadie es un secreto que BTS y Blackpink son los grupos de K-pop más populares a nivel mundial, y probablemente algo que es de gran conocimiento también es que los fandoms de ambos grupos se odian, o bueno, al menos una gran parte de estos dos fandoms en internet. El porqué o el origen de este odio entre estos dos es algo que no está muy claro, pero lo planeo investigar más adelante para un video. La cuestión es que, por supuesto, que aunque algunos fans lo nieguen o les disguste, ambos grupos, al ser los más populares, comparten fans, o sea, que tienen fans que son tanto Blinks como ARMYs, pero mayormente da la sensación de que gran parte de ambos fandoms se odian a muerte. Incluso yo lo percibo de esa forma, aunque puede que en mi percepción esté un poco influenciada porque veo el comportamiento tóxico de esa parte radiactiva de ambos fandoms muy a menudo en redes sociales, en donde siempre les veo peleando y llevándose entre las patas a sus fans, desde creando hilos, sacando a relucir antiguas polémicas, inventar logros para comenzar una pelea, meterse con el físico de algunos de los idols, acusarles de hacer terribles cosas, el acampar en cualquier publicación referente al otro grupo para tirar caca, entre muchas cosas más. El punto es que, observando el comportamiento tóxico de los fandoms, por lo menos este año, me he dado cuenta que los fans tóxicos de Blackpink suelen tener un comportamiento un poco obsesivo cuando se trata de BTS, siendo cercanos con idols femeninas o cuando idols femeninas muestran sus respetos por ellos. Si no tienen ni idea de a qué me refiero, les enseñaré algunos cortos ejemplos. En julio de este año, V, integrante de BTS, asistió junto a la cantante y actriz surcoreana Bae Suzy y al actor Park Bo-gum a un evento de la marca de lujo Celine como embajadores de esta. Poco después, Suzy publicó estas divertidas y tiernas fotos junto a V, y desafortunadamente al poco tiempo su publicación de Instagram se llenó de comentarios negativos. Y no precisamente de fans de BTS, sino de fans de Jennie, una integrante de Blackpink con la que se le ha chipeado desde hace muchos años. Estás tan obsesionada con Jennie que también quieres salir con él. Sé como Jennie, quieres ser Jennie, Taeyong es nuestro. Incluso le siguen llegando algunos comentarios negativos como esos a casi 2 meses desde que las publicó. Esa debería ser Jennie, pero respeto la decisión del ídolo. Maldita sea, aléjate de Taeyong, chica, él solo le pertenece a Jennie. Pero, ¿cómo fue la reacción de los fans de BTS ante las fotos? Pues por lo que yo vi, en su gran mayoría fue realmente positiva. Oh, como me encanta ver a los Tanies rodeadas de mujeres hermosas, dulces y talentosas. Me encanta cómo Bangtan interactúa y colabora con mujeres hermosas y talentosas. Son demasiado adorables, tengo que ver algún drama, especialmente los que tienen a Bae Suzy. No sé quién es, pero se ve hermosa. Son tan lindos y adorables. Demasiado lindos, bonitos se ven. Demasiada belleza en una foto. Esta es mi foto favorita, 2 bellezas en un solo marco. Adorables. Ambos son tan adorables. Muy agradable. Incluso cuando empezaron a ver esos comentarios negativos en la publicación, empezaron a incentivar a todo el fandom a que fueran a dejar comentarios positivos y que denunciaran esas cuentas. No sé, pero me parece cuanto menos cuestionable que traten a V como un objeto, independientemente de si son o no novios, aunque ninguna de las dos partes ha confirmado que lo sean, pero aunque si hipotéticamente hablando lo fueran, él no le pertenece a ella y está en todo su derecho de tener amigos y amigas, al igual que Jennie también tendría el derecho de tener amigos y tampoco le pertenece a él. Pregunta seria, ¿los Blinks tóxicos siempre han sido así con las parejas o supuestos novios de sus fans? Porque si es así es realmente muy raro, y este tipo de comportamiento se ha repetido otras veces, como cuando Sana, miembro de Twice, y J-Hope, miembro de BTS, lanzaron un challenge de una canción de Twice, y Sana empezó a recibir comentarios negativos por parte de Blinks. La próxima vez las vamos a ver chupándoles la ya por streams. O cuando Tsuyu, también de Twice, mencionó el rol de BTS en la expansión del K-pop
Los Blinks le empezaron a llamar misógina y las acusaban de decirlo solo para ganar ventas y streams, y todo al parecer porque Tsuyu no había mencionado a sus faps. Acaba de sacar una canción sobre feminismo y empoderamiento, pero continúa predicándole a un hombre, nunca saldremos de la misoginia, maldita sea. No está recibiendo esos streams adicionales. Ella y su grupo acaban de lanzar una nueva canción sobre mujeres que trabajan duro y que jugaron un papel importante en el empoderamiento. ¿Qué es esto? Ella es tan estúpida, hermano, como cuando la música no se vende. Puedo entender las razones para que la opinión de la idol no les haya gustado, pero igualmente me parece muy desproporcional el hate, además de que personalmente no le veo nada de malo a lo que ella dijo. También cómo olvidar cuando algunos de estos fans le tiraron hate a la creadora de la película K-Pop Demon Hunters y la acusaron de ser ARMY solo porque ella aclaró que el personaje de Rumi no se inspiró solo en Jennie, sino que en muchas otras celebridades mujeres de la industria coreana, especialmente actrices. Aprendí que esta era una RATMI. Incluso recuerdo que hace meses vi una cuenta de ARMY que su contenido solo estaba relacionado con publicar cómo le iba al grupo en los chats, subir un post en el que incitaba a los fans del grupo a denunciar una gran cantidad de cuentas de Blinks que estaban planeando acusar a algún integrante del grupo de acoso sexual o algo como eso utilizando IA. En el post estaban las screenshots de las conversaciones del chat grupal y todo eso, y traté de encontrarlo para enseñarlo aquí, pero lo perdí por completo y ya no lo puedo encontrar. En su momento cuando lo leí, y aún ahora me sigue pareciendo perturbador que hubiesen querido hacer algo como eso. Es como, ¿qué tan enfermo hay que estar como para jugar con algo tan serio solo porque odias a una persona? ¿Se entiende? También otra ocasión en que Blinks y Mice, fans de aespa, le tiraron hate a esta foto de IVE con J-Hope. No tengo ni idea del por qué, pero esto lo digo solo por las citas de la publicación en la que hacían referencia a esto. Y la verdad no me sorprendería, pero honestamente no encontré ninguno de estos comentarios negativos, así que tomen esto con una pinza. Es realmente extraño cómo no pueden soportar ver a un miembro de BTS apoyando a otra artista GG/diagonal femenina, y que sus fandoms interactúen positivamente. Métete en tus malditos asuntos. Blinkbinks llorando aquí cuando ni siquiera se menciona a sus favoritos, y luego hacen estas preguntas. Espero que hayan recibido su respuesta. Ustedes son el verdadero problema. Los Blinks no pueden actuar con normalidad cuando ven mujeres junto a los miembros de BTS. Y de nuevo, al igual que lo primero que comenté en todas las anteriores ocasiones, jamás los fans de BTS le tiraron caca a las idols femeninas de estos grupos con los que ellos estuvieron interactuando. De hecho, tengo entendido que el fandom de BTS y Twice se llevan bien, e incluso también los fans de IVE en su momento reaccionaron bien. Es un senior que siempre está ahí para apoyarte, gracias. No lo conocía hasta que mencionó a IVE, así que vi su actuación de Lola y ahora entiendo por qué es popular, un artista muy atractivo. Gracias de nuevo por apoyar a los jóvenes de su industria, incluso aunque sean de otra compañía, un senior muy respetable en mi opinión. ¿Pueden los miembros de BTS dejar a las mujeres en paz? Por su culpa, estas pobres mujeres serán avergonzadas por las ballenas de sus fans y estos cobardes lo disfrutarán en lugar de defenderlas. Lo creas o no, las ARMYs fueron mucho más amables con Wendy y sus fans que los fans de su propio grupo, jaja, así que no sé, que eso debería decir mucho. Lo siento, pero ARMY es muy comprensiva y acepta muy bien a Wendy. Cállate la boca. El 99% de las ARMYs han apoyado mucho a Wendy y su colaboración. A la mierda todos ustedes falsos stans de girl groups que siempre empiezan cosas y arrastran a Wen a sus fanwars. Esto no es para ustedes, perdedores feos. Este es un evento solo para gente bonita. Gente fea, salga por la izquierda. Lamento mucho decirles esto, pero los ARMYs han sido los más amables y cariñosos con Wendy desde la era Happy de Jin. Ustedes Blonks son los únicos que avergüenzan a todas las mujeres que no son Blackpink. Aléjense de nosotros. Y ahora que lo recuerdo también en otra ocasión, cuando Jin, un integrante de BTS, contestó en una entrevista que quería colaborar con Bruno Mars cuando le preguntaron que con qué artista le gustaría, los fans tóxicos de Blackpink, específicamente los de Rosé, empezaron a acusarlo de querer tener un éxito como APT e indirectamente estaban dando a entender que todo el éxito de APT era gracias a Bruno. Jajaja.
quiere su momento APT, quiere desesperadamente un momento APT, APT Impact, quiere los nachos de APT, jajaja, quiere un momento APT con todas sus fuerzas. Esta arpía quiere subirse al éxito de APT desesperadamente. Aquí viene el primer fracaso de Bruno Mars. ¿Podemos estar todos de acuerdo en que desea con ansia su momento APT y los nachos de Rosé? Cree que está consiguiendo su propio APT. Está rogando de rodillas por tener un éxito como APT. Por supuesto que quiere su propio momento APT, pero para empezar, no sabe cantar nada. Jajaja, después de ver el éxito, por supuesto, esa rata quiere los nachos de Rosé. ¿O no? El primer fracaso de Bruno Mars. Bruno no te conoce a Jin, nunca serás Rosé. No, pues con fans como esos ni para qué tener haters. Y lo más gracioso de todo fue que al final los fans de BTS les demostraron que no era la primera vez que Jin decía que quería colaborar con Bruno. De hecho llevaba contestando lo mismo desde hace casi 10 años porque lo admira bastante. Bruno Mars. Bruno Mars. Solo lo conozco de pasada, pero me encantaría colaborar con Bruno Mars algún día. Sería muy divertido. Soy un gran fan suyo. A menudo practicaba mi voz cantando Just the Way You Are antes de debutar. Y pues bueno, es cierto que he visto muchos comentarios de Blinks en los que justifican su comportamiento diciendo que les parece hipócrita el comportamiento de ARMY con otras idols femeninas, que a ARMY solo odian a Blackpink y por eso siempre les tiran hate cuando se acercan a BTS y todo eso. Cosa que primero no justifica su comportamiento tóxico hacia estas idols. Segundo, la gente dentro de los fandoms cambia con el tiempo y puede que si en el pasado le tiraban hate a una idol que se le acercaba a sus sopas por celos, es probable que actualmente no sea así, como por ejemplo a IU, a la cual en su momento le tiraron mucho hate solo porque Jungkook dijo que era su tipo ideal. Pero actualmente la gran mayoría del fandom ama a IU y las interacciones que ella ha tenido con sus fans. Probablemente todas esas fans que crecieron y que le tiraron caca a IU se sienten muy avergonzadas actualmente. Pero ¿saben algo? Esta ha sido la más reciente reacción de este tipo de Blinks cuando un integrante de BTS fue a un concierto de Blackpink. Están obsesionados con Blackpink al igual que sus fans. Se está poniendo raro. La obsesión es una locura. Dios mío, estos Saesangs. Estos hombres feos que persiguen influencia. No des una promoción gratuita, no les hagas caso. Tanto el ídolo como los fans están obsesionados con Blackpink. Parece un dictador. J.O.P. salió del concierto. Que tenga un asiento regular significa que ni siquiera fue invitado. Gracias J.O.P. por usar el dinero de ARMY para comprar entradas de primera fila. Esperamos verte en otra fecha. Ni siquiera fue invitado. Esos dos grupos siempre quieren con todas sus fuerzas la validación de Blackpink. Mientras tanto, ni siquiera estoy seguro de si las miembros de Blackpink saben que esos tipos existen. Tuvo una gira el mes pasado y ningún miembro de Blackpink apareció. Nunca verías a ninguna integrante de Blackpink en un concierto de BTS. BTS son fans de Blackpink. No me extraña que ARMYs estén tan obsesionadas con Blackpink, incluso sus favoritos son fans. Oh, Ratmis, no pongas esa cara, es Caballo quien necesita con urgencia la validación de Blackpink y Blink. Que alguien llame a seguridad, hay un caballo deambulando por el Deadland Tour día 2 de Blackpink. Quiere con todas sus fuerzas esa validación de Blackpink. Las calles dicen que nunca fue invitado. Estoy llorando. ¿Desde cuándo se permiten animales en los estadios? Diciendo cosas como esas, ¿de verdad esperan que el otro fandom sea gentil con ustedes? No justifico para nada las cosas igual de terribles que llegan a decir la parte tóxica del fandom de BTS sobre las integrantes de Blackpink como respuesta a ese tipo de comentarios, pero ¿cómo no quieren que ARMY esté a la defensiva cuando sale cualquier interacción entre BTS y Blackpink con comentarios como esos? Es probable que sí o sí sepan que fans del girl group les dejarán comentarios como esos o pasivo-agresivos y simplemente quieren ahorrarse eso para ellas o ellos y sus fans. Y mientras que si ven ya desde un principio que un fandom como el de Twice es respetuoso, les van a recibir con los brazos abiertos y no tendrán ningún problema con que sus fans tengan futuras interacciones con ellas. Lo que quiero decir es que el gran problema aquí son los dos fandoms tóxicos. Creo que están en un círculo de odio ya irreversible y mientras eso siga así, veo muy poco probable que si hay fans que les gustan ambos grupos, esto les puedan ver teniendo interacciones como las que han tenido con otros grupos o idols. Y según lo que he visto, el tipo de hate que suelen tirar ambas partes tóxicas es un poco diferente. Por una parte, el fandom tóxico de BTS le suele tirar a hate a Blackpink relacionado con su supuesta falta de talento,
respondan a los comentarios de hate con imágenes denigrando físicamente a las integrantes o intuyendo que todo su éxito se debe a favores carnales o cuando los Blinks inventan logros para Blackpink. Por su parte, el fandom tóxico de Blackpink le suele tirar hate a BTS con todo lo que mencioné anteriormente, que el fandom radiactivo de BTS le suele tirar hate a Blackpink. Pero al mismo tiempo también me da la sensación de que quieren demostrar que los integrantes del grupo son terribles personas, por lo que siempre les veo inventando cada cosa que te hace abrir los ojos como platos. E incluso parece que se enojan demasiado cuando se publica algo que no está en línea con ese pensamiento de ellos. Por ejemplo, decían que la razón por la que BTS no nombraban a Blackpink o no interactuaban con ellas es porque eran misóginos y porque odian ver a alguna mujer exitosa y todo eso. Pero cuando se les enseña o sale alguna noticia, ya sea de alguna colaboración con una mujer o como las que enseñé en el video que demuestra que no es así, se enojan de la forma que ya vieron. Es extraño, es como si por una parte quisieran robarle sus logros y cuando no lo logran se enojan. Luego, como no pueden hacer eso, deciden destruir la reputación de ellos 7 inventando cualquier cosa o convenciéndose de que ellos son malas personas y tratando de convencer a otras personas de que lo son. ¿Se entiende? Espero que se haya entendido. Saliendo un poquito de este tema, hace como un mes vi una publicación en donde una chica contaba su experiencia con una Blink tóxica que es su novia. Creo que es chica, por lo que de esa forma me referiré a ella, pero si no lo es, me disculpo de antemano. Y ahorita buscando las publicaciones originales para armar el guión de este video, la vi otra vez y me parece interesante compartirla con ustedes. Creo que es una publicación en Curious Cat o Reddit, no estoy muy segura de eso, pero pues aquí está. Llevo un tiempo con mi novia, ella es Blink y está completamente metida en el grupo. No soy tanto de K-pop, me gusta más el rock / metal, pero escucho cosas como Blackpink, BTS, Stray Kids, Twice, etc. Mi hermano es muy fan de Twice, así que las escucho seguido. El tema es que cuando pongo Twice, mi polola siempre skipea o tira comentarios tipo, floperas, no son el best girl group, y aunque al inicio me lo tomaba con humor, ya me incomoda. Una vez le dije, temazo, cuando salió This Is For, y me soltó un, no me hables, y no sé, mi familia también escucha Twice por mi hermano, así que no es como que pueda evitarlo. Soy yo o su fanatismo ya se está volviendo medio intenso, ayuda girls. Ay amiga, ¿qué te puedo decir más que definitivamente ahí no es? Y sí, es una de esas fans súper intensas. Desconozco qué edad tienen, pero creo que tal vez son adolescentes, por lo que eso explicaría muchas cosas y creo que lo mejor sería que hablaras con ella sobre cómo te sientes y si ella no entiende y sigue siendo igual de intensa, entonces creo que lo mejor sería que terminaran la relación. Me parece la opción más sana, especialmente para ti. Pero en fin, este más que un video súper investigado como los que suelo hacer, es solo como una charla casual de algo que me ha rondado un poco en la cabeza últimamente, como lo del video de Seducing Rick Palma. ¿Les gustan ese tipo de videos, los más largos e investigados o ambos? Díganlo en los comentarios y también su opinión respecto a este tema. Y creo que quedó bastante claro en el video, pero lo digo más claramente aquí. En este video solo me refiero a los fans tóxicos de ambos grupos, nada más, ¿de acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro. Eso es todo por mi parte, así que bye.